Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Venganza Perfecta. Agradecemos su continua audiencia. Antes de comenzar, díganos desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta conocer nuestro alcance global. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El accidente. Las luces fluorescentes del Hospital General del Norte proyectaban una palidez enfermiza sobre todo lo que tocaban. Roberto Beto Hernández estaba de pie fuera de la habitación 314, sus manos callosas apretaban un vaso de café frío que hacía tiempo había perdido cualquier atractivo. A través de la pequeña ventana, podía ver a su hijo de 17 años, Tomás, yacer inmóvil, con tubos y cables creando una telaraña mecánica alrededor de su cuerpo quieto. Beto había construido su imperio de la construcción desde la nada, comenzando con un solo martillo y la disposición de trabajar jornadas de 18 horas. A sus 45 años, su rostro curtido contaba la historia de cada cimiento que había vertido, cada viga que había levantado y cada rival que había aplastado para llegar a la cima. Constructora Hernández dominaba la región norte del país, y la reputación de Beto de hacer que las cosas sucedieran, por cualquier medio necesario, lo precedía en cada sala de juntas y obra. Pero nada de eso importaba ahora. No con Tomás luchando por su vida. La doctora Patricia Reyes salió de la habitación. Su expresión era cuidadosamente neutral. Beto había tratado con suficientes personas en crisis para leer las señales, la ligera curvatura hacia abajo de su boca, la forma en que evitaba el contacto visual directo, la vacilación antes de hablar. Señor Hernández, necesito ser directa con usted, comenzó, quitándose los guantes de látex. El trauma cerebral por el accidente de motocicleta es severo. Hay una inflamación significativa y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, hay pocas probabilidades de que despierte. Lo siento mucho. Las palabras golpearon a Beto como un mazo en el pecho, pero su expresión no cambió. Años de negociaciones de alto riesgo le habían enseñado a nunca mostrar debilidad. Nunca dejar que el otro lado te vea sangrar. ¿Qué hay de Linda?, preguntó la doctora Reyes, mirando alrededor. ¿Dónde está su esposa? La mandíbula de Beto se tensó imperceptiblemente. Tenía otro lugar donde estar. La verdad era más patética de lo que quería admitir. Cuando el hospital llamó hace 3 horas, Linda se estaba arreglando para una de sus galas benéficas, alguna recaudación de fondos para el Consejo de las Artes que ella afirmaba era demasiado importante para perdérsela. Incluso cuando Beto le contó sobre el accidente de Tomás, ella insistió en que tenía que hacer acto de presencia primero. Solo mostraré mi cara por 1 hora, había dicho, aplicándose lápiz labial en el espejo de su habitación. Tú puedes manejar las cosas en el hospital hasta que yo llegue. Manejar las cosas. Como si la posible muerte de su hijo fuera solo otro proyecto de construcción para gestionar. Beto entró solo en la habitación de Tomás. El pitido constante de los monitores proporcionaba un latido mecánico. Arrastró una silla cerca de la cama y estudió el rostro de su hijo, tan parecido al suyo a esa edad, antes de que la vida hubiera endurecido las facciones de Beto en algo más intimidante que atractivo. Tomás siempre había sido diferente a Beto. Donde Beto era calculador y despiadado, Tomás era idealista y gentil. El chico leía libros en lugar de planos, prefería la fotografía a las herramientas eléctricas, y realmente parecía creer que la gente era fundamentalmente buena. A Beto le había preocupado que tal ingenuidad hiciera que a Tomás se lo comieran vivo en el mundo real. Nunca imaginó que literalmente podría matarlo. La motocicleta había sido un compromiso. El cumpleaños número 18 de Tomás era el mes siguiente, y había estado rogando por una durante años. Linda había estado en contra, alegando que era demasiado peligroso, pero Beto lo había visto como una oportunidad para enseñarle al chico algunas habilidades prácticas. Ahora, Tomás yacía roto porque Beto había cedido a la petición de su hijo. Extendiendo la mano, Beto tomó suavemente la mano de Tomás, con cuidado de no perturbar las vías intravenosas. La piel del chico estaba fría, y Beto se encontró frotando los dedos de Tomás, tratando de calentarlos. Fue entonces cuando lo sintió, algo pequeño y duro presionando contra su palma desde el bolsillo de la chamarra de Tomás.
Beto frunció el ceño y metió la mano con cuidado, sacando una pequeña llave de latón unida a una simple argolla de metal. Colgando de la argolla había un trozo de papel doblado, aproximadamente del tamaño de una tarjeta de presentación. Beto desdobló la nota con creciente confusión. La letra era temblorosa, apresurada, definitivamente de Tomás, pero escrita con evidente angustia. Mamá, usa esto para abrir lo que hay dentro. Necesitas saber la verdad sobre Daniel antes de que sea demasiado tarde. Siento no haberte podido decir yo mismo. T. Daniel. Beto conocía ese nombre, aunque solo había visto al hombre 2 veces. Daniel Mendoza era el nuevo socio comercial de Linda en su firma de diseño de interiores. Un tipo de 38 años, de habla suave, que se había mudado a la ciudad hace 6 meses y de alguna manera convenció a Linda de traerlo como copropietario de su empresa en problemas. A Beto nunca le había agradado Daniel. Había algo demasiado pulido en él, demasiado ensayado. Hablaba como un hombre que había pasado años perfeccionando el arte de decirle a la gente lo que quería escuchar. Cuando Beto sugirió hacer una investigación de antecedentes, práctica estándar para cualquiera involucrado en el negocio de Linda, ella se rió del asunto. No está construyendo rascacielos, Beto. Me está ayudando a elegir cortinas y colores de pintura. Pero esta nota sugería que Tomás había descubierto algo sobre Daniel que Linda no sabía. Algo lo suficientemente serio como para que un chico de 17 años se sintiera obligado a investigar y documentarlo. Algo que podría haber llevado a su accidente. Beto estudió la llave más de cerca. Era pequeña, del tipo usado para archivadores, cajas de seguridad o casilleros. Sin marcas ni números de identificación. Tomás podría haber escondido lo que fuera que esto habría en cualquier lugar. La puerta se abrió y Beto rápidamente guardó la llave y la nota en su bolsillo, pero en lugar de Linda, entró un oficial de policía. El detective Raimundo Morales, un hombre rudo de unos 50 años a quien Beto reconocía de varias reuniones del Consejo Municipal. Señor Hernández, Morales asintió con gravedad. Quería dar seguimiento al informe del accidente. ¿Qué seguimiento? Tomás perdió el control de su moto y golpeó un árbol. Morales consultó su libreta. Eso es lo que parecía inicialmente, pero el equipo de investigación de accidentes encontró algo interesante. Las líneas de los frenos de la moto fueron cortadas. No completamente cercenadas, pero marcadas lo suficientemente profundo para que fallaran bajo presión. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Está diciendo que alguien saboteó su motocicleta? Eso es lo que sugiere la evidencia. Ahora estamos tratando esto como un intento de homicidio. La expresión de Morales se suavizó un poco. Lo siento, Beto. Sé que esto hace que todo sea peor. La mente de Beto corría a 1000 por hora. Tomás había descubierto algo sobre Daniel. Algo lo suficientemente significativo como para ocultar evidencia y dejar notas crípticas. Y ahora alguien había intentado matar a Tomás, posiblemente para mantenerlo callado. Las piezas comenzaban a formar una imagen, y a Beto no le gustaba lo que estaba viendo. ¿Alguna idea de quién podría haber querido lastimar a Tomás? Preguntó Morales. No, mintió Beto con fluidez. Todos amaban a Tomás. No tenía enemigos. Pero Beto ya estaba pensando en Daniel Mendoza, en la forma en que el hombre siempre parecía saber un poco demasiado sobre el horario de Linda. En cómo había estado presionando a Linda para asumir proyectos más grandes que requerían que ella viajara con más frecuencia. En cómo Linda había estado diferente últimamente, más reservada, más a la defensiva, más distante. Morales dejó su tarjeta y prometió mantener a Beto informado. Solo de nuevo con su hijo inconsciente, Beto sacó la llave y la nota, estudiándolas bajo la dura iluminación del hospital. Tomás había estado tratando de proteger a Linda de algo. El chico había descubierto la verdadera naturaleza de Daniel y había estado reuniendo pruebas. Pero antes de que pudiera revelar la verdad, alguien había intentado silenciarlo permanentemente. Beto sintió una frialdad familiar asentarse en su pecho. La misma sensación que tenía cuando un competidor intentaba socavar una de sus licitaciones o cuando un proveedor intentaba estafarlo. Era la sensación que precedía a una destrucción metódica y calculada.
Quienquiera que hubiera lastimado a Tomás había cometido el mayor error de su vida. Beto Hernández había construido su imperio nunca retrocediendo ante una pelea y nunca olvidando a quienes lo traicionaban. Había comenzado sin nada y aplastado a todos los que se interpusieron en su camino. Ahora, alguien había tocado a su familia, había intentado matar a su hijo. Iban a aprender por qué los competidores de Beto le temían, por qué sus enemigos no seguían siendo enemigos por mucho tiempo, y por qué cruzarse con un Hernández era el último error que alguien cometía. Beto apretó suavemente la mano de Tomás y luego se puso de pie. Tenía una llave que seguir y una verdad que descubrir. Y una vez que supiera exactamente quién era el responsable de esto, iba a hacerlos pagar de formas que nunca imaginaron posibles. Los juegos habían terminado. La guerra había comenzado. Capítulo 2. La caja. Beto salió del hospital al amanecer después de pasar la noche observando los monitores de Tomás y dando vueltas a la misteriosa llave en sus manos. Linda nunca apareció, enviando un mensaje de texto alrededor de la medianoche diciendo que el evento benéfico se había alargado y que lo vería por la mañana. Beto había respondido con un simple «ok», que no transmitía nada de la rabia volcánica que se acumulaba en su interior. La hacienda Hernández se asentaba sobre 16 hectáreas a las afueras de la ciudad, una residencia expansiva que Beto había construido con sus propias manos hace 15 años. Al cruzar las puertas de hierro, notó que el BMW negro de Daniel no estaba en la entrada. Bien. Necesitaba tiempo para buscar sin interrupciones. Linda estaba en la cocina con una bata de seda, su cabello rubio perfectamente peinado sin revelar ninguna señal de haber estado durmiendo. A sus 41 años, mantenía un tipo de belleza pulida que requería una inversión significativa, tratamientos regulares de spa, entrenadores personales y el mejor dermatólogo cosmético que el dinero pudiera comprar. Beto había estado feliz de pagar por todo eso cuando creía que ella valía la pena. ¿Cómo está Tomás?, preguntó ella, sin levantar la vista de su taza de café. Vivo. Sin cambios. Beto estudió su rostro buscando cualquier indicio de preocupación genuina. No vio ninguno. Bonita gala anoche. Encantadora. Recaudamos más de 4 millones de pesos para el centro de arte, finalmente lo miró a los ojos. Siento no haber podido escaparme antes. Ya sabes cómo son estas cosas. Una vez que estás allí, es imposible irse con gracia. Beto asintió, archivando otra mentira. Había llamado al centro de arte a la medianoche. La gala había terminado a las 10:30. ¿Dónde está Daniel esta mañana? ¿Cómo voy a saberlo? La respuesta de Linda llegó demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Probablemente en su departamento. Otra mentira. Daniel había comprado una casa en la colonia del Valle hacía 3 meses. Beto había visto los registros de la propiedad cuando comenzó a investigar discretamente al socio de su esposa. Linda sabía exactamente dónde vivía Daniel. Necesito bañarme y volver al hospital, dijo Beto. La policía quiere hacerme más preguntas. Observó el rostro de Linda cuidadosamente. Allí estaba. Solo un destello de algo. Miedo, culpa. ¿Policía? ¿Por qué necesitarían hacerte preguntas? Los frenos de Tomás fueron cortados. Lo están tratando como intento de homicidio ahora. La taza de café de Linda repiqueteó contra el plato cuando la dejó. Eso es imposible. ¿Quién querría lastimar a Tomás? Buena pregunta. Beto se dirigió hacia las escaleras. Estoy seguro de que lo averiguarán. En su habitación, Beto hizo los movimientos de reunir ropa mientras catalogaba mentalmente cada lugar donde Tomás podría haber escondido lo que abría la llave. El chico era metódico, como su padre, pero también sentimental. No pondría evidencia importante en un lugar completamente aleatorio. Estaría en algún lugar significativo, algún lugar seguro. Los ojos de Beto cayeron en el retrato familiar colgado sobre su tocador, tomado hace 2 años. Mostraba a los 3 en su casa de campo en la presa de la Boca, todos sonriendo a la cámara. Pero Beto recordaba ese día de manera diferente ahora. Linda había estado revisando su teléfono constantemente,
alegando que esperaba una llamada importante de un cliente. Daniel le había estado enviando mensajes de texto con frecuencia en ese momento, supuestamente sobre negocios. La casa de la presa. A Tomás le encantaba ese lugar. Había pasado innumerables veranos allí pescando y leyendo. Si quería esconder algo importante en un lugar donde su madre podría pensar en buscar, pero que Daniel no conocería, la casa de la presa sería perfecta. Beto se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Linda estaba al teléfono en su estudio, hablando en voz baja. Captó fragmentos al pasar, dije que esto era un error. Y necesito tener más cuidado ahora. Terminó la llamada cuando lo vio. Ese era Daniel. Quería saber cómo estaba Tomás. Considerado de su parte. Beto se fue sin despedirse, su mente ya adelantándose. La casa de la presa estaba a 1 hora de camino, tiempo suficiente para pensar en todo lo que sabía y planear sus siguientes movimientos. Hace 20 años, Beto había sido un hombre diferente. Joven, confiado, locamente enamorado de la hermosa recepcionista de la firma de arquitectura donde trabajaba como contratista junior. Linda había sido dulce entonces, o al menos buena fingiendo serlo. Ella había apoyado su sueño de comenzar su propia empresa, incluso había sugerido el nombre, Constructora Hernández. Pero el éxito la había cambiado. A medida que la compañía de Beto crecía y el dinero entraba, Linda había desarrollado gustos caros y un círculo social que menospreciaba las raíces obreras de Beto. Había comenzado a hacer viajes a Nueva York en busca de inspiración de diseño, uniéndose a clubes campestres donde Beto se sentía como un fraude en sus trajes caros, y rodeándose de personas que lo veían como nada más que una billetera con piernas. Daniel Mendoza representaba todo lo que Beto no era. Culto, refinado, educado en las escuelas correctas. Hablaba francés con fluidez, había estudiado historia del arte en París y podía discutir sobre vinos y literatura con el tipo de experiencia casual que hacía sentir a Beto como el desertor de la preparatoria que era. Beto había construido un imperio, pero Daniel había nacido en uno. Dinero viejo, familia vieja, conexiones viejas. El tipo de hombre con el que Linda probablemente deseaba haberse casado en lugar del rudo trabajador de la construcción que tuvo suerte. La casa de campo apareció a la vista cuando Beto tomó la última curva. Era más pequeña que su casa principal, pero más honesta de alguna manera. Troncos de cedro y piedra nativa construidos para complementar el paisaje en lugar de dominarlo. Tomás había ayudado a Beto a construir el muelle cuando tenía 12 años. Más estorbo que ayuda, pero ansioso por aprender. Beto estacionó y caminó por la propiedad, pensando cómo pensaría Tomás. ¿Dónde escondería un chico de 17 años algo importante? En algún lugar donde sus padres pudieran mirar, pero un extraño no pensaría en buscar. El viejo cobertizo de herramientas detrás de la casa llamó su atención. Beto lo había construido para guardar el equipo del lago, pero Tomás había reclamado la mitad hace años para sus suministros de fotografía. Beto probó la puerta, cerrada, pero con un candado simple que parecía más nuevo que el propio cobertizo. La llave de latón encajó perfectamente. Dentro, Beto encontró el equipo de fotografía de Tomás ordenado cuidadosamente en estantes improvisados. Pero en la esquina trasera había una pequeña caja fuerte a prueba de fuego, del tipo usado para documentos importantes. Tenía una cerradura electrónica y pegado con cinta adhesiva en la parte superior había un trozo de papel con un código de 6 dígitos escrito con la letra de Tomás. Las manos de Beto temblaron ligeramente mientras ingresaba los números. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había docenas de fotografías impresas en papel fotográfico con claridad profesional. La sangre de Beto se heló al reconocer a los sujetos. Linda y Daniel capturados en momentos íntimos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Las fotos estaban fechadas, algunas remontándose a casi 8 meses atrás. Daniel besando a Linda en su auto. Linda saliendo de la casa de Daniel temprano en la mañana. Los dos en abrazos apasionados en lugares que Beto reconocía, vestíbulos de hoteles, estacionamientos de restaurantes, incluso la oficina trasera de la firma de diseño de Linda. Pero las fotos no eran solo evidencia de una aventura. Contaban una historia más siniestra.
Varias mostraban a Daniel reuniéndose con hombres desconocidos vestidos de oscuro. Reuniones que tuvieron lugar en estacionamientos y edificios abandonados. En una serie, Daniel estaba entregando lo que parecían planos o documentos. En otra, estaba recibiendo un sobregrueso de un hombre con tatuajes de pandillas visibles en su cuello. En el fondo de la pila había una carpeta manila etiquetada Investigación Daniel Mendoza, con la letra cuidadosa de Tomás. Dentro, Beto encontró impresiones de artículos de noticias de las ciudades anteriores de Daniel: Tijuana, Guadalajara, Cancún. Surgía un patrón. Daniel llegaba a una ciudad, usaba su encanto para asociarse con negocios locales exitosos, y esos negocios sufrían misteriosos contratiempos, incendios, robos, accidentes que destruían inventario o dañaban reputaciones. El documento final hizo que la sangre de Beto se helara. Era una copia de una póliza de seguro de vida, una que Beto no reconocía. Linda había contratado una póliza de 40 millones de pesos sobre la vida de Tomás hace 6 meses, con ella misma como única beneficiaria. Una nota escrita a mano por Tomás estaba sujeta a la póliza: encontré esto en el escritorio de mamá. Ella nunca le dijo a papá. ¿Por qué necesitaría tanto seguro sobre mí? Beto se hundió en una vieja silla de jardín. El alcance total de la traición lo golpeó como un golpe físico. Esto no era solo una aventura. Linda y Daniel habían estado planeando algo más grande, algo que involucraba la muerte de Tomás y un pago masivo del seguro. Tomás había descubierto su plan y había estado reuniendo pruebas para exponerlos. Pero antes de que pudiera revelar la verdad, intentaron eliminarlo permanentemente. Las líneas de los frenos no habían sido cortadas por algún criminal al azar. Habían sido saboteadas por Daniel bajo las órdenes de Linda para silenciar a su hijo y reclamar el dinero del seguro. El teléfono de Beto vibró con un mensaje de texto de Linda: ¿Dónde estás? Daniel viene para discutir algunos negocios. Pensé que querrías saberlo. Daniel iba a la casa. Probablemente para buscar cualquier evidencia que Tomás pudiera haber escondido, para atar cabos sueltos antes de que la investigación policial se acercara demasiado. Beto volvió a guardar todo cuidadosamente en la caja fuerte, la cerró y se guardó la llave. Luego sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Marcos, soy Beto Hernández. Necesito que tú y los muchachos me encuentren en mi casa en 1 hora. Equipo completo. Y Marcos, traigan las herramientas especiales. Marcos Rodríguez había trabajado para Beto durante 15 años, comenzando como jornalero y ascendiendo hasta capataz. Pero lo más importante, Marcos y su equipo manejaban los proyectos especiales de Beto. Los trabajos que requerían discreción y lealtad absoluta. Competidores que intentaban sabotear los proyectos de Beto, proveedores que intentaban traicionarlo, inspectores municipales que exigían sobornos irrazonables. Marcos nunca hacía preguntas, nunca dejaba cabos sueltos y nunca decepcionaba a Beto. Su equipo estaba formado por hombres que entendían que algunos problemas no podían resolverse a través de canales legales. Mientras Beto conducía de regreso hacia la ciudad, su mente ya estaba trabajando en la logística. Daniel y Linda pensaban que estaban tratando con un padre afligido que estaría demasiado distraído por la condición de su hijo para notar su engaño. Estaban a punto de aprender que habían subestimado gravemente a Beto Hernández. Él había construido su imperio siendo más inteligente, más duro y más despiadado que todos los demás. Había aplastado a competidores que intentaron destruirlo, eliminado amenazas antes de que pudieran desarrollarse completamente y nunca había mostrado piedad a quienes traicionaban su confianza. Daniel y Linda habían intentado asesinar a su hijo por dinero. Habían traicionado todo lo que Beto consideraba sagrado, violado la única regla que nunca podía romperse: no tocas a la familia. Ahora, iban a pagar por ese error con todo lo que tenían, todo lo que eran y todo lo que esperaban ser. Beto Hernández había terminado de ser el padre afligido. Era hora de recordarles a todos por qué sus enemigos no seguían siendo enemigos por mucho tiempo. Capítulo 3. La verdad revelada. Beto llegó a su hacienda 30 minutos antes de que Daniel estuviera programado para aparecer. Marcos y su equipo ya estaban esperando. 5 hombres que habían estado con Beto a través de cada situación fea que su negocio había requerido.
Estaban sentados en la camioneta de Marcos, con el motor en marcha y los rostros ocultos tras los vidrios polarizados. Marcos salió cuando Beto estacionó. A los 52 años, estaba construido como una boca de incendios, bajo, grueso e imposible de mover cuando no quería ser movido. Sus manos estaban marcadas por 20 años de trabajo en la construcción. Pero Beto sabía que eran igualmente hábiles en tareas más delicadas. ¿Cuál es la situación, jefe? La voz de Marcos tenía el tono plano de un hombre que lo había visto todo y no se sorprendía por nada. Mi esposa y su novio intentaron asesinar a mi hijo. Vienen aquí para limpiar la evidencia. Beto le entregó a Marcos una copia de las fotos de Tomás. Los necesito vivos para el interrogatorio. Después de eso. Se encogió de hombros, disposición final. Marcos hojeó las fotos sin expresión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Daniel debería estar aquí en 20 minutos. Linda, está adentro. ¿Armas? Daniel podría estar armado. Se ha estado reuniendo con personajes peligrosos. Linda probablemente solo esté asustada. Beto miró su reloj. Quiero hablar con ellos primero. Obtener la confesión completa grabada. Luego ustedes pueden hacerse cargo. El equipo se dispersó por la propiedad con precisión militar. Beto había aprendido hace años que cuando necesitabas resolver problemas serios, contratabas hombres serios. El equipo de Marcos incluía 2 exespecialistas militares, un exdetective de policía que había sido forzado a la jubilación anticipada y un experto en demoliciones que oficialmente trabajaba eliminando edificios viejos, pero extraoficialmente hacía desaparecer problemas por completo. Beto entró a su casa por la puerta trasera. Linda estaba en su estudio, revisando frenéticamente archivadores y cajones del escritorio. Levantó la vista cuando él entró, con la culpa escrita en su rostro. Volviste temprano, dijo ella, tratando de sonar casual mientras metía papeles en su bolso. Buscando algo específico, solo algunos documentos del seguro para Tomás. La mentira salió fácilmente, pero sus manos temblaban. Beto se apoyó en el marco de la puerta, estudiando a la mujer que había amado durante 20 años. Todavía era hermosa, todavía serena, pero ahora podía ver el cálculo detrás de cada expresión. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas veces había mirado a Tomás y visto signos de pesos en lugar de a su hijo? ¿Encontraste lo que necesitabas? Aún no. El sistema de archivo aquí es un caos. Linda forzó una sonrisa. Tal vez podrías ayudarme a buscar. Estoy segura de que Daniel será más útil. ¿Cuándo llega? El rostro de Linda palideció. Daniel, no creo que. El timbre de la puerta principal sonó, cortando su mentira. Beto sonrió fríamente. Justo a tiempo. Caminó hacia la puerta principal, consciente de que Linda lo seguía a distancia. A través de la mirilla, pudo ver a Daniel parado en el porche, luciendo casual con pantalones caros y una camisa polo. El hombre miró su reloj y luego miró alrededor nerviosamente. Beto abrió la puerta con una sonrisa de bienvenida. Daniel, qué agradable sorpresa. Beto, el apretón de manos de Daniel fue firme, su sonrisa practicada. Escuché sobre Tomás. Una cosa terrible. Linda me pidió que pasara para ver si hay algo en lo que pueda ayudar. Eso es muy considerado. Pasa. Beto llevó a Daniel a la sala donde Linda ahora estaba sentada en el sofá, con su bolso apretado fuertemente en su regazo. Los tres formaron un triángulo incómodo, y Beto podía sentir la tensión irradiando de su esposa y su amante. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Preguntó Beto amablemente. Estoy bien, gracias. Daniel se sentó frente a Linda, con cuidado de mantener la distancia apropiada. ¿Cómo está Tomás? ¿Alguna mejora? Los médicos dicen que hay pocas probabilidades de que despierte. Beto observó la cara de Daniel cuidadosamente. Allí, solo un destello de satisfacción antes de que el hombre reordenara sus facciones en una preocupación apropiada. Pero probablemente ya lo sabías. Daniel frunció el ceño. Lo siento.
No, entiendo. Beto sacó su teléfono y buscó la foto de Daniel reuniéndose con el hombre tatuado. La sostuvo para que ambos la vieran. Encontré el pequeño proyecto de fotografía de Tomás. El chico tenía buen ojo para capturar momentos interesantes. Linda jadeó, su rostro drenándose de color. Daniel se quedó muy quieto, su encanto ensayado evaporándose. No sé qué crees que muestra esa foto, comenzó Daniel. Creo que te muestra reuniéndote con criminales para arreglar el asesinato de mi hijo. La voz de Beto permaneció conversacional. Junto con otras 50 fotos tuyas y de mi esposa planeando cobrar la póliza de seguro de vida de Tomás. Linda comenzó a llorar. Lágrimas reales, pero Beto sospechaba que eran por ella misma más que por Tomás. Daniel, sin embargo, permaneció calmado. Demasiado calmado. Estás molesto, dijo Daniel con cuidado. El dolor puede hacer que la gente vea cosas que no existen, conectar puntos que en realidad no. Hace 3 meses, convenciste a Linda de aumentar el seguro de vida de Tomás a 40 millones de pesos. Hace 2 meses, comenzaste a reunirte con personas que se especializan en hacer que sucedan accidentes. La semana pasada, cortaste los frenos de mi hijo. Beto se puso de pie lentamente. Lo único que no entiendo es si a Linda se le ocurrió el plan o si tú la convenciste. La compostura de Daniel finalmente se rompió. Su mano se movió hacia el bolsillo de su saco, pero Beto estaba listo. Yo no lo haría, dijo Beto en voz baja. Estás rodeado. Como si fuera una señal, Marcos apareció en la puerta detrás de Daniel mientras otros 2 miembros del equipo entraban por la cocina. La mano de Daniel se congeló a medio camino de su arma. Beto, por favor, sollozó Linda. No lo entiendes. Daniel dijo que podríamos estar juntos, que podríamos empezar de nuevo en otro lugar, pero necesitábamos dinero. Dinero de verdad. Y Tomás iba a ir a la universidad pronto de todos modos, y el seguro estaba simplemente ahí. Simplemente ahí, repitió Beto. La vida de nuestro hijo era solo un obstáculo inconveniente para sus planes de jubilación. Daniel levantó lentamente las manos. Mira, Hernández, discutamos esto racionalmente. Eres un hombre de negocios. Entiendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Beto lo miró con asombro. Incluso atrapado infraganti, Daniel estaba tratando de negociar. ¿El bien mayor? Intentaste asesinar a mi hijo por dinero. Tu hijo descubrió algo que no debía, dijo Daniel fríamente, su máscara finalmente cayendo por completo. Iba a arruinarlo todo. No tuvimos opción. Siempre hay una opción, Beto asintió a Marcos, quien dio un paso adelante y quitó eficientemente una pistola del saco de Daniel. Tú elegiste ser un depredador. Linda eligió el dinero sobre la familia. Tomás eligió ser un héroe e intentó salvar a su madre de un monstruo. Beto sacó la póliza de seguro que Tomás había encontrado. 40 millones de pesos. ¿Es eso realmente lo que pensaban que valía la vida de mi hijo? Era suficiente para que desapareciéramos, susurró Linda. Para empezar de nuevo en algún lugar donde el pasado de Daniel no lo siguiera. El pasado de Daniel, Beto miró al hombre con renovado interés. ¿Te refieres a las otras 3 ciudades donde los negocios se incendiaron misteriosamente después de que te convertiste en socio? Las investigaciones de fraude de seguros que siempre parecían enfriarse justo antes de que se presentaran cargos. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. La investigación de Tomás había sido aún más exhaustiva de lo que Beto se había dado cuenta. El chico descubrió toda tu operación, continuó Beto. Te diriges a mujeres exitosas con negocios en quiebra. Les prometes asociación y romance, luego arreglas accidentes que activan pagos de seguros antes de desaparecer a la siguiente ciudad. Excepto que esta vez, decidiste que mi hijo valía más muerto de lo que valía salvar el negocio de Linda. El muchacho se estaba acercando demasiado, gruñó Daniel. Unos días más y habría ido a la policía. Teníamos que actuar. Beto sintió que lo último de su moderación se evaporaba. Durante meses, había visto a Daniel encantar a su esposa,
Había tolerado la presencia del hombre en su hogar, incluso había intentado agradarle por el bien de Linda. Todo mientras Daniel había estado planeando asesinar a Tomás por dinero del seguro. Marcos, dijo Beto en voz baja, llévalos a la bodega. Manténlos cómodos pero seguros. Necesito hacer algunos arreglos. Beto, no puedes hacer esto, Linda luchó mientras los hombres de Marcos la levantaban del sofá. Soy tu esposa. Podemos resolver esto. Dejaste de ser mi esposa en el momento en que lo elegiste a él sobre nuestro hijo. La voz de Beto era tan fría como el acero. Te convertiste en una extraña que intentó asesinar a mi hijo por dinero. Daniel no suplicó ni rogó. Solo miró a Beto con puro odio. ¿Crees que has ganado algo? No tienes idea de con quién estás tratando. Mis socios no dejarán pasar esto. Tus socios, Beto soltó una risa áspera. ¿Te refieres a los delincuentes de poca monta que cortan frenos por efectivo? Van a estar demasiado ocupados corriendo por sus vidas para preocuparse por ti. Mientras el equipo de Marcos se llevaba a Daniel y Linda, Beto sacó su teléfono y marcó el número directo del detective Morales. Morales. Soy Beto Hernández. Averigüé quién intentó matar a mi hijo, pero ha habido una complicación. Los sospechosos han desaparecido. Creo que podrían estar huyendo. Sí, iré a primera hora mañana para darte todo lo que tengo. Después de colgar, Beto se quedó solo en su sala, rodeado por los restos de 20 años de matrimonio. Las fotos de las vacaciones familiares le sonreían desde cada superficie. Imágenes de una vida que se había construido sobre mentiras, de una esposa que había estado calculando el valor de su hijo en pesos mientras posaba para fotos familiares felices. Mañana, entregaría a la policía suficiente evidencia para desencadenar una búsqueda masiva de Daniel y Linda. Jugaría el papel del esposo devastado que descubrió la traición de su esposa demasiado tarde para salvarla de sus propias malas decisiones. Pero esta noche, Daniel y Linda aprenderían exactamente qué le sucedía a las personas que intentaban destruir a la familia de Beto Hernández. Beto caminó hacia su gabinete de licores y se sirvió 3 dedos de tequila reserva, el bueno que había estado guardando para el cumpleaños número 18 de Tomás. Levantó el vaso hacia el retrato familiar sobre la repisa. No te preocupes, hijo, dijo en voz baja. Papá va a arreglar esto. Afuera, la camioneta de Marcos desapareció en la oscuridad, llevando a 2 personas hacia un ajuste de cuentas que llevaba 20 años gestándose. Beto Hernández había construido su imperio siendo más inteligente y despiadado que todos los demás. Ahora, Daniel y Linda iban a aprender por qué sus enemigos no seguían siendo enemigos por mucho tiempo. Capítulo 4. Comienza el ajuste de cuentas. Beto pasó la noche en el hospital sosteniendo la mano de Tomás y planeando. Para el amanecer, había hecho 17 llamadas a contactos en 3 estados, cada conversación breve y codificada. Se estaban cobrando viejos favores, recolectando deudas, y una red de asociados leales se estaba movilizando. La doctora Reyes lo encontró en la sala de familiares, mirando hacia el estacionamiento donde la motocicleta de Tomás había sido cargada en un remolque de la policía el día anterior. Señor Hernández, quería actualizarlo sobre la condición de Tomás. Beto se giró, la esperanza y el pavor luchando en su pecho. ¿Algún cambio? En realidad, sí. La inflamación en su cerebro ha disminuido ligeramente. Todavía es demasiado pronto para ser optimistas, pero sus respuestas a los estímulos están mejorando. La doctora Reyes esbozó una sonrisa cautelosa. Es joven y fuerte. No pierda la esperanza todavía. Por primera vez en 36 horas, Beto sintió algo más que rabia. Tomás estaba luchando. Su hijo era un sobreviviente, igual que su viejo. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Y señor Hernández, noté que su esposa no ha venido todavía. ¿Está todo bien en casa? La expresión de Beto se oscureció. Linda tenía algunos negocios que atender fuera de la ciudad. Viaje de emergencia. En la habitación de Tomás, Beto estudió el rostro de su hijo buscando cualquier signo de la mejora que la doctora Reyes había mencionado. Tomás se veía igual, pálido, todavía conectado a las máquinas. Pero de alguna manera Beto podía sentir una diferencia,
una fuerza que no había estado allí antes. Tu mamá ya no vendrá, dijo Beto en voz baja, ajustando las cobijas de Tomás. Tomó algunas decisiones que no se pueden deshacer. Pero no te preocupes por eso ahora. Tú solo concéntrate en mejorar. El teléfono de Beto vibró con un mensaje de texto de Marcos: paquetes asegurados, esperando instrucciones. La bodega a la que Marcos se refería era oficialmente propiedad de una empresa fantasma que existía solo en papel. Ubicada en un distrito industrial a 20 kilómetros de la ciudad, había sido diseñada para almacenar equipo, pero había sido modificada a lo largo de los años para propósitos más especializados. Paredes insonorizadas, múltiples rutas de salida y sin cámaras de seguridad en kilómetros a la redonda. Beto la había usado 2 veces antes. Una vez para un inspector de la ciudad que exigió un soborno de 1 millón de pesos y una vez para un contratista rival que había estado saboteando los proyectos de Beto. Ambas situaciones se habían resuelto de manera permanente y silenciosa. Pero esto era diferente. Esto era personal. Beto apretó la mano de Tomás una vez más y se dirigió a la puerta. Tenía trabajo que hacer. La bodega estaba al final de un camino de grava que serpenteaba a través de edificios industriales abandonados. La camioneta de Beto levantó nubes de polvo mientras se acercaba. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del paisaje vacío. La camioneta de Marcos estaba estacionada junto al muelle de carga junto con otros 2 vehículos que Beto reconoció. Dentro, la bodega se había dividido en secciones. El piso principal albergaba equipo de construcción legítimo, pero la sección trasera se había convertido en algo más especializado. Habitaciones insonorizadas, puertas reforzadas e instalaciones para estancias prolongadas. Marcos se encontró con Beto en la entrada de la sección especial. Están en el cuarto 3. Han estado pidiendo abogados, haciendo amenazas, lo usual. ¿Algún problema para traerlos? Mendoza tenía una pistola de respaldo atada al tobillo. Se la quitamos. Linda peleó como un gato montés, pero ahora está asegurada. Marcos le entregó a Beto una pequeña grabadora digital. Pensé que podrías querer esto para lo que viene después. Beto guardó el dispositivo y caminó hacia el cuarto 3. A través de una pequeña ventana, podía ver a Daniel y Linda sentados en sillas de metal, con las manos atadas con cinchos a la espalda. Linda seguía llorando. Daniel miraba a la pared con furia fría. Beto entró en la habitación, seguido por Marcos. Daniel levantó la vista con odio no disimulado. Esto es secuestro, Hernández. Privación ilegal de la libertad. Estás buscando 20 años mínimo. Ah, sí. Beto acercó una tercera silla y se sentó frente a ellos. Porque según el detective Morales, tú y Linda huyeron de la ciudad después de enterarse de la investigación de los frenos. Culpables huyendo de la justicia. Comportamiento muy sospechoso. Linda levantó la vista bruscamente. Le dijiste a la policía que huimos. Les dije la verdad, que cuando los confronté sobre la póliza de seguro y los antecedentes criminales de Daniel, ambos desaparecieron. Beto encendió la grabadora digital y la colocó en una mesa cercana. Ahora necesito que me digan el resto de la verdad. Empezando por cuando decidieron por primera vez que mi hijo valía más muerto que vivo. Daniel se reclinó en su silla. ¿Quieres una confesión? Aquí tienes tu confesión. Tu hijo era un niño ingenuo que metió la nariz donde no debía. Tu esposa era una mujer solitaria casada con un hombre que se preocupaba más por el concreto y el acero que por las relaciones humanas. Simplemente proporcioné lo que tú no podías. ¿Y qué fue eso? Atención, afecto, un futuro que no implicara estar casada con un albañil glorificado por el resto de su vida. Beto sintió que Marcos se tensaba detrás de él, pero mantuvo su propia voz nivelada. Así que la convenciste de matar a Tomás. La convencí de que a veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor. La sonrisa de Daniel era fría. Linda entendió que la herencia de Tomás estaría atada en fideicomisos y complicaciones legales durante años. Pero el dinero del seguro. Eso es limpio, inmediato y completamente irrastreable una vez que ha sido lavado adecuadamente.
Linda estaba sollozando más fuerte ahora. Daniel dijo que parecería un accidente. Que Tomás no sufriría. Que podríamos usar el dinero para empezar de nuevo en algún lugar hermoso, algún lugar donde pudiéramos ser felices. ¿Y le creíste? Lo amaba. Gritó Linda. ¿Entiendes eso? Realmente amaba a alguien que me amaba de vuelta. Tú nunca me amaste, Beto. Amabas tenerme. Amabas exhibirme como otra de tus posesiones. Pero Daniel me veía como una persona. Beto estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier rastro de la mujer con la que se había casado hace 20 años. ¿Cuándo dejaste de amar a Tomás? La pregunta pareció golpear a Linda como un golpe físico. Nunca dejé de amarlo. Pero Daniel explicó que Tomás nunca sería realmente feliz de todos modos. Era demasiado sensible para este mundo, demasiado gentil. Daniel dijo que sería más amable. Matarlo por dinero, dejarlo ir pacíficamente antes de que la vida pudiera romperlo como rompe a todos los demás. La voz de Linda bajó a un susurro. Daniel dijo que Tomás nos lo agradecería si pudiera entenderlo. Beto se volvió hacia Daniel. ¿Y qué hay de las otras familias en Tijuana, Guadalajara, Cancún? ¿También te lo agradecen? La compostura de Daniel finalmente se rompió por completo. Esas situaciones eran negocios. Arreglos comerciales fríos y limpios entre adultos que consienten. Esto es diferente. ¿Diferente cómo? Porque realmente me importa Linda. Los otros eran solo objetivos, solo un medio para un fin. Pero Linda y yo tenemos algo real. Daniel se inclinó hacia adelante tanto como sus ataduras lo permitían. ¿Quieres saber la verdad, Hernández? Tu esposa vino a mí. Ella se me acercó, me sedujo, me convenció de ayudarla. Yo solo iba a tomar el dinero del negocio y seguir adelante, pero ella me hizo una mejor oferta. Beto miró a Linda, quien estaba negando con la cabeza frenéticamente. Eso no es cierto, Daniel. Dile que eso no es cierto. Había estado investigando formas de matar a Tomás durante meses antes de que yo sugiriera el ángulo del seguro, continuó Daniel. Había investigado ahogamiento accidental, envenenamiento por comida, incluso contratar profesionales. Yo solo proporcioné un método más limpio. Daniel, cállate. Linda estaba hiperventilando ahora. Por favor, deja de hablar. Pero Daniel estaba en modo de confesión total, tal vez esperando cambiar la culpa o comprar misericordia. Me mostró la habitación de Tomás, señaló todas las formas en que podía hacer que pareciera un suicidio. Dijo que el dinero del seguro sería más limpio que lidiar con abogados de herencias. Dijo que Tomás se estaba volviendo sospechoso de todos modos, que había estado haciendo preguntas sobre sus viajes de negocios. Beto sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Linda no había sido seducida por Daniel. Había estado planeando el asesinato de Tomás independientemente y reclutó a Daniel para ayudar a ejecutarlo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Beto en voz baja. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado planeando matar a nuestro hijo? Linda lo miró con el rímel manchado por las lágrimas. Y por un momento, Beto vio algo que lo heló hasta los huesos: alivio. Alivio de no tener que fingir más. Desde su cumpleaños número 16, susurró ella. Cuando me di cuenta de que las pólizas de seguro que había estado construyendo madurarían cuando cumpliera 18. Cuando entendí que iba a ir a la universidad y ya no me necesitaría, ya no sería mi bebé. Cuando calculé que 40 millones de pesos podrían comprarme la libertad de esta vida, de este matrimonio, de ser la esposa trofeo de Beto Hernández. La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido del sistema de ventilación de la bodega. Beto miró a la mujer que había compartido su cama durante 20 años, que había sostenido a su hijo recién nacido, que había posado para miles de fotos familiares con amor y ternura que aparentemente habían sido completamente falsos. Has estado planeando asesinar a Tomás durante casi 2 años. He estado planeando liberarlo, corrigió Linda. Y liberarme a mí misma en el proceso. Beto se puso de pie lentamente, sintiendo las piernas inestables.
Detrás de él, Marcos se aclaró la garganta. Jefe, ¿cuáles son sus instrucciones? Beto miró a Daniel y Linda, dos personas que habían pasado meses planeando asesinar a su hijo, que habían saboteado la motocicleta de Tomás y lo habían dejado morir en un camino rural solitario. Que habían estado preparados para cobrar cheques de seguro mientras Beto lloraba sobre la tumba de su hijo. Denme algo de tiempo para pensar, dijo Beto finalmente. Manténganlos cómodos. Manténganlos alimentados, pero no dejen que se comuniquen con nadie. ¿Entendido? Mientras Beto caminaba hacia la puerta, Daniel le gritó. Hernández, no puedes mantenernos aquí para siempre. Eventualmente, alguien vendrá a buscar. Beto se detuvo en el umbral. ¿Quién te va a buscar, Daniel? ¿Tus socios criminales a los que planeabas traicionar? ¿La policía de la que has estado huyendo durante años? ¿O tal vez los amigos de Linda del Club Campestre organizarán un grupo de búsqueda? Se volvió para mirarlos a ambos. Esto es lo que va a pasar. Voy a tomarme un tiempo para decidir exactamente cómo manejar esta situación. Mientras tanto, se quedarán aquí y pensarán en lo que han hecho. Piensen en Tomás acostado en esa cama de hospital. Piensen en el hecho de que su codicia y egoísmo casi mataron a un chico inocente. ¿Y luego qué? Preguntó Linda. La sonrisa de Beto fue más fría que cualquier cosa que Daniel hubiera logrado jamás. Luego van a pagar por lo que han hecho. Ambos. De formas que les harán desear no haber nacido nunca. Salió, dejándolos solos con Marcos y el peso de su confesión. Afuera, Beto respiró profundamente, tratando de despejar su cabeza. Tomás estaba mejorando. Su hijo iba a sobrevivir, iba a tener una oportunidad en la vida que Daniel y Linda habían intentado robarle. Pero la justicia aún estaba pendiente, y Beto Hernández nunca había sido paciente cuando se trataba de cobrar deudas. Capítulo 5. La trampa se cierra. 3 días después, Tomás abrió los ojos. Beto estaba dormitando en la silla junto a la cama cuando escuchó el cambio en la respiración de su hijo. Los ojos de Tomás estaban desenfocados al principio, luchando contra la dura iluminación del hospital, pero encontraron el rostro de Beto y se sostuvieron. Papá. La voz de Tomás era apenas un susurro, su garganta en carne viva por el tubo de respiración que le habían quitado esa mañana. Estoy aquí, hijo. Beto agarró la mano de Tomás, sintiendo lágrimas que no se había permitido derramar durante 72 horas. Estoy justo aquí. Mi moto. Había algo mal con los frenos. Lo sé. Hablaremos de eso más tarde. Ahora mismo, solo necesitas descansar y mejorar. Los ojos de Tomás se movieron por la habitación. ¿Dónde está mamá? Beto había temido esta pregunta. Ella no está aquí, Tomás. No vendrá. ¿Está enferma? ¿Le pasó algo? Algo pasó, pero no lo que piensas. Beto apretó la mano de su hijo suavemente. Tomás, encontré tu escondite en la casa de la presa. Encontré todas las fotos, toda la investigación. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par, y Beto pudo ver los recuerdos inundándolo. Daniel. Me vio tomando fotos. Me persiguió, pero me escapé. Fui a casa para advertir a mamá, pero ella no estaba allí. Iba a esperarte, pero me asusté y decidí ir a la estación de policía en mi moto. Fue entonces cuando los frenos fallaron. Estaban bien cuando salí de casa. Perfectos. Los revisé yo mismo esa mañana porque la moto había estado haciendo ruidos extraños. Tomás luchó por sentarse. Papá, Daniel les hizo algo. Intentó matarme. Lo sé. Y tu madre también lo sabía. El color se drenó del rostro de Tomás. ¿Qué quieres decir? Beto había esperado suavizar esta conversación, pero Tomás merecía la verdad. Tu madre y Daniel lo planearon juntos, hijo. Sacaron un seguro de vida sobre ti y arreglaron el accidente para cobrar el dinero. Tomás miró a su padre con incredulidad. Eso es imposible.
Mamá me ama. Ella nunca. Tengo las confesiones, Tomás. Confesiones grabadas donde admitieron todo. La voz de Beto era gentil pero firme. Tu madre ha estado planeando esto durante casi 2 años. Tomás volvió su rostro hacia la pared, lágrimas corriendo por sus mejillas. Beto sintió que se le rompía el corazón al ver a su hijo procesar la traición definitiva. ¿Cómo le explicas a un chico de 17 años que su madre lo quería muerto por dinero? ¿Dónde están ahora?, preguntó Tomás finalmente. En algún lugar seguro. En algún lugar donde no pueden lastimar a nadie más. Tomás miró de nuevo a su padre y Beto vio algo nuevo en los ojos de su hijo. Algo más duro de lo que había estado allí antes del accidente. ¿Qué les vas a hacer? Beto estudió el rostro de su hijo cuidadosamente. Tomás siempre había sido idealista, creyendo en la justicia y el perdón. Pero tener a tu propia madre intentando asesinarte por dinero del seguro tenía una forma de cambiar la perspectiva de una persona sobre tales cosas. ¿Qué crees que debería hacer? Creo, dijo Tomás lentamente, que intentaron matarme por dinero. Creo que mamá dejó de ser mi madre en el momento en que decidió que yo valía más muerto que vivo. Y creo que Daniel es un depredador que probablemente ha hecho esto antes. Lo ha hecho. Al menos otras 3 veces en otras 3 ciudades. Tomás asintió con gravedad. Entonces creo que deberías asegurarte de que nunca tengan la oportunidad de lastimar a nadie más nunca más. Beto sintió una oleada de oscuro orgullo. Su hijo iba a estar bien. Cambiado, endurecido, pero bien. La policía los está buscando, dijo Beto con cuidado. Creen que Daniel y tu madre huyeron de la ciudad cuando se enteraron de la investigación de los frenos. Pero no huyeron. No, no lo hicieron. Tomás se quedó callado durante mucho tiempo, mirando al techo. Papá, cuando salga de aquí, quiero ayudar. Lo que sea que estés planeando, quiero ser parte de ello. Tomás. Intentaron matarme. Mi propia madre intentó asesinarme por dinero. La voz de Tomás se estaba volviendo más fuerte, llena de una determinación que Beto nunca había escuchado antes. Merezco ser parte de lo que pase después. Beto apretó la mano de su hijo. Está bien. Pero primero te mejoras. Luego hablaremos de justicia. Durante la siguiente semana, mientras la condición de Tomás mejoraba rápidamente, Beto finalizó sus planes. La bodega se había convertido en una prisión temporal con Daniel y Linda retenidos en habitaciones separadas bajo la cuidadosa supervisión de Marcos. Estaban siendo alimentados, recibían atención médica y se les mantenía cómodos, pero también estaban siendo desmoronados lentamente a través del aislamiento y la presión psicológica. Daniel se estaba quebrando primero, acostumbrado a controlar situaciones a través del encanto y la manipulación, estaba luchando con su completa impotencia. Había pasado de exigir abogados a ofrecer información sobre sus crímenes anteriores a cambio de un mejor trato. Linda estaba aguantando mejor, pero Beto sabía que su punto de quiebre llegaría. Siempre había dependido de otros para su sentido de identidad, primero de Beto para la seguridad financiera, luego de Daniel para la validación emocional. Aislada de ambas fuentes, comenzaba a desmoronarse. Pero Beto no estaba listo para que se rompieran todavía. Los necesitaba funcionales para lo que venía después. Jefe, dijo Marcos cuando Beto llegó a la bodega el viernes por la mañana. Tenemos una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Linda ha estado preguntando por Tomás. Quiere saber si está vivo, si se va a recuperar. Daniel le ha estado diciendo que el chico probablemente está muerto, que tuvieron éxito incluso si los atraparon. Beto frunció el ceño. Y ella está empezando a quebrarse. Realmente quebrarse. Anoche estaba gritando que nunca quiso que Tomás muriera. Que Daniel la obligó a hacerlo. Esta mañana está pidiendo escribirle una carta, rogando verlo una vez más. Parece remordimiento del comprador. Pregunta es, ¿queremos dejarla pensar que el chico está muerto o queremos que sepa que sobrevivió? Beto consideró las opciones.
Linda, creyendo que Tomás estaba muerto, la atormentaría con culpa. Pero Linda, sabiendo que Tomás estaba vivo y mejorando, la atormentaría con el conocimiento de que había fallado en asesinar a su propio hijo y enfrentaría su juicio cuando esto terminara. Hazle saber que está vivo. Hazle saber que está mejorando cada día. Y hazle saber que ha visto la evidencia de lo que ella intentó hacer. Marcos asintió. Copiado. ¿Qué hay de Daniel? Daniel es un problema diferente. No se va a quebrar por culpa porque no siente ninguna. Se va a quebrar por miedo. Beto sonrió fríamente. Es hora de presentarle a algunos de sus antiguos socios. ¿Los encontraste? Los encontré. Y están muy interesados en tener una conversación con Daniel sobre cierto dinero que desapareció en Sinaloa. Esa tarde, Beto hizo una serie de llamadas que habrían impresionado a la unidad de crimen organizado de la fiscalía. En cuestión de horas, 3 hombres muy desagradables conducían hacia la bodega en una camioneta negra con placas de Sinaloa. Vicente, Chente, Torres y sus asociados habían estado buscando a Daniel Mendoza durante 8 meses. Daniel había huido de la ciudad con 4 millones de pesos que pertenecían a gente muy seria. Dinero que se suponía financiaría la próxima operación de Daniel, pero que en cambio se había utilizado para financiar su mudanza a la ciudad de Beto. Chente era el tipo de hombre que cobraba deudas con una barra de acero y se consideraba un artista en el campo del interrogatorio creativo. Él y Daniel tenían asuntos pendientes que iban mucho más allá del dinero. Mientras el sol se ponía sobre el distrito industrial, Beto estaba en el estacionamiento viendo acercarse la camioneta de Chente. Dentro de la bodega, Daniel Mendoza estaba a punto de aprender que traicionar a Beto Hernández era solo el segundo peor error que había cometido recientemente. El peor error había sido pensar que podía huir de la ciudad sin pagar sus deudas a Vicente Torres. Beto miró su reloj. Tomás sería dado de alta del hospital mañana por la mañana. Para entonces, Daniel entendería exactamente qué tan grave se había vuelto su situación, y Linda estaría lista para la conversación que determinaría cómo se desarrollaría el resto de su muy corta vida. La justicia venía en camino, y Beto Hernández iba a asegurarse de que fuera exhaustiva, completa y absolutamente final. Capítulo 6. El punto de quiebre. Beto trajo a Tomás a casa del hospital en una mañana gris de octubre que se sentía como el final de algo. Su hijo se movía con cuidado, todavía sanando de sus heridas. Pero había una nueva dureza en sus ojos que lo hacía parecer mayor de sus 17 años. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?, preguntó Tomás mientras Beto cruzaba las puertas de la hacienda. 6 días. Y no saben que estoy vivo. Los saben ahora. Me aseguré de que Linda se enterara ayer. Tomás asintió con gravedad. El chico que había salido a dar un paseo en moto hace una semana había creído en la justicia y el amor de su madre. El joven sentado junto a Beto ahora entendía que algunas traiciones no podían perdonarse y algunas personas no merecían segundas oportunidades. Pasaron la tarde revisando la evidencia de Tomás juntos, con Beto explicando cómo cada pieza encajaba en el panorama general. Tomás absorbió todo con desapego clínico, haciendo preguntas sobre los crímenes anteriores de Daniel y las motivaciones financieras de Linda con el mismo tono que podría usar para discutir una tarea escolar. ¿Cuándo puedo verlos?, preguntó Tomás cuando terminaron de revisar los documentos del seguro. Esta noche. Pero primero, hay algo que necesitas entender sobre lo que ha estado sucediendo en la bodega. Beto explicó sobre Vicente Torres y sus asociados, sobre el terror creciente de Daniel a medida que su pasado lo alcanzaba, sobre el deterioro psicológico de Linda al enfrentar la realidad de lo que había hecho. Daniel le ha estado diciendo a Linda que estás muerto, continuó Beto. Que aunque los atrapamos, tuvieron éxito en matarte. Cuando ella descubra que estás vivo y aquí, va a destruir lo que quede de su cordura. Tomás consideró esto. Bien. Mereces ser destruida. A las 8 de la tarde, Beto y Tomás condujeron a la bodega. Marcos los recibió en la entrada, con expresión sombría. Mendoza está en mal estado, informó Marcos. Los muchachos de Chente lo trabajaron bastante bien esta tarde. Nada permanente, pero está asustado hasta la médula. Linda está peor. Ha estado hablando sola,
pidiéndole a Dios que la perdone, rogando que Tomás atormente sus sueños. Empecemos con Daniel, decidió Beto. Encontraron a Daniel Mendoza atado con cinchos a una silla de metal en el cuarto 2. Su rostro era un mosaico de moretones y su ropa cara estaba rasgada. Cuando vio entrar a Beto, seguido por Tomás, los ojos de Daniel se abrieron de par en par con shock y terror. No. Susurró Daniel. Se supone que estás muerto. Los frenos fallaron. Chocaste. Tomás cojeó más cerca, con el rostro inexpresivo. Sobreviví. Siento decepcionarte. Esto es imposible. La moto fue pérdida total. El árbol. No cortaste las líneas de los frenos lo suficientemente profundo, dijo Tomás con calma. Fallaron en un tramo recto en lugar de en una curva. Logré derrapar la moto en lugar de golpear el árbol de frente. Daniel miraba a Tomás como si viera un fantasma. Pero Chente dijo. Linda dijo. Linda ha estado creyendo lo que tú le dijiste, interrumpió Beto. Que habías tenido éxito en asesinar a mi hijo. Imagina cómo se sentirá cuando descubra que fallaste. Daniel comenzó a hiperventilar. Era una cosa enfrentar la ira de Beto o incluso el cobro violento de deudas de Vicente Torres, pero tener a su víctima viva, parada frente a él, haciendo imposible mantener cualquier distancia psicológica de su crimen. Eso lo estaba rompiendo. Quiero que entiendas algo, dijo Tomás, su voz cargando una calma inquietante. Pasé 3 días en coma porque tú y mi madre decidieron que yo valía más muerto que vivo. 3 días donde los médicos no estaban seguros de si alguna vez despertaría. Daniel estaba temblando ahora. Tomás, tienes que entender. No fue personal. Fueron solo negocios. ¿Solo negocios? La voz de Tomás finalmente cargó algo de emoción. Furia fría. Intentaste asesinarme por dinero del seguro. Convenciste a mi madre de traicionar a su propio hijo. Destruiste a mi familia por 40 millones de pesos. Tu madre se me acercó. Ella es la que te quería muerto. La bofetada llegó tan rápido que Daniel no la vio venir. La mano de Tomás conectó con el rostro herido de Daniel, enviando sangre fresca salpicando por el piso de concreto. Nunca hables de mi madre de esa manera, dijo Tomás en voz baja. Sí, ella me traicionó. Sí, ella me quería muerto. Pero tú eres el depredador que lo hizo posible. Tú eres el que le enseñó cómo convertir el asesinato en ganancias. Beto observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Tomás estaba manejando esto mejor de lo esperado. Pero había algo diferente en él ahora. Algo que preocupaba a Beto incluso mientras lo impresionaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Daniel a través de labios hinchados. Quiero que entiendas lo que me has costado, respondió Tomás. El amor de mi madre, mi confianza en la familia, mi creencia de que la gente es fundamentalmente buena. Te llevaste todo eso cuando decidiste usarme como día de pago. Tomás se volvió hacia Beto. Estoy listo para verla ahora. Linda estaba en el cuarto 3, caminando frenéticamente en el pequeño espacio. Cuando la puerta se abrió y vio a Tomás entrando detrás de Beto, colapsó de rodillas. Tomás, gritó ella. Oh Dios, Tomás, estás vivo. Intentó correr hacia él, pero sus manos atadas la desequilibraron y cayó hacia adelante. Tomás no hizo ningún movimiento para ayudarla a levantarse. Hola, madre. Linda luchó para ponerse de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Bebé, ¿estás bien? ¿Estás herido? Me dijeron que estabas muerto. Dijeron que el accidente. El accidente que planeaste, dijo Tomás en voz baja. El asesinato que arreglaste con Daniel. El rostro de Linda se arrugó. No, bebé. No, no lo entiendes. Daniel dijo que sería rápido. Que no sufrirías. Prometió que no sentirías ningún dolor. Sentí mucho dolor, madre. Dolor físico cuando la moto chocó.
Dolor emocional cuando me di cuenta de que mi propia madre me quería muerto. Y el dolor que siento ahora mismo, mirándote y recordando todas las veces que me abrazaste y me dijiste que me amabas mientras planeabas asesinarme por dinero. Te amo. Sollozó Linda. Siempre te he amado, pero Daniel explicó que nunca serías realmente feliz. Que el mundo te rompería eventualmente. ¿Qué sería más amable? Asesinarme por 40 millones de pesos. Linda miró a su hijo, viendo el cambio en él, la dureza que no había estado allí antes. ¿Qué he hecho? Susurró. Oh, Dios. ¿Qué te he hecho? Intentaste asesinarme, dijo Tomás ampliamente. Pasaste 2 años planeando matar a tu propio hijo por dinero del seguro. Reclutaste a un criminal para ayudarte. Saboteaste mi motocicleta y me dejaste morir en un camino rural. Nunca quisiste que sufriera, pero me querías muerto. Linda no pudo responder. La verdad era demasiado fea para expresarla, demasiado horrible para reconocerla. Tomás se volvió hacia Beto. Terminé aquí. He visto suficiente. Mientras caminaban hacia la puerta, Linda les gritó desesperadamente. Tomás, por favor dame la oportunidad de explicar. Dame la oportunidad de arreglar esto. Tomás se detuvo en el umbral. No hay nada que explicar, madre. Y no hay forma de arreglar esto. Elegiste el dinero sobre la vida de tu hijo. Ahora te toca vivir con las consecuencias de esa elección. ¿Qué consecuencias? Preguntó Linda, el terror arrastrándose en su voz. Tomás la miró con ojos que parecían mucho mayores de 17 años. Lo averiguarás. Fuera de la habitación, Beto puso su mano en el hombro de Tomás. Lo hiciste bien ahí dentro. No me siento bien al respecto, admitió Tomás. Me siento vacío. Como si algo dentro de mí hubiera muerto en esa habitación de hospital y no fuera a volver. Eso es normal, hijo. Algunas traiciones te cambian permanentemente. Tomás asintió. ¿Qué pasa ahora? Beto miró su reloj. Ahora dejamos que piensen en lo que han aprendido. Mañana comenzamos la fase final. La sonrisa de Beto fue más fría que cualquier cosa que Daniel Mendoza hubiera logrado jamás. Justicia. Completa, final y absolutamente permanente. Mientras se alejaban de la bodega, Tomás miraba hacia la oscuridad. Papá, cuando esto termine, quiero irme de la ciudad. Ir a la universidad en algún lugar lejos. Empezar de nuevo donde nadie sepa lo que pasó. Haremos que eso suceda, prometió Beto. Pero primero, terminamos lo que Daniel y tu madre comenzaron. Tomás asintió. El chico que creía en la justicia y las segundas oportunidades se había ido para siempre. En su lugar, se sentaba un joven que entendía que algunas personas no merecían piedad. Algunos crímenes no podían ser perdonados y algunas deudas solo podían pagarse con sangre. Daniel y Linda habían creado su propio monstruo cuando intentaron asesinar al hijo de Beto Hernández. Ahora, iban a conocerlo cara a cara. Capítulo 7. Justicia servida. La noche siguiente, Beto reunió a todos en la bodega para lo que privadamente llamaba la actuación final. Vicente, Chente, Torres y sus asociados estaban presentes, habiendo recibido la promesa de que Daniel pronto estaría disponible para el cobro permanente de la deuda. Marcos y su equipo estaban listos para manejar cualquier limpieza que fuera necesaria. Pero las estrellas de este espectáculo en particular eran Daniel y Linda, quienes habían sido trasladados al piso principal y asegurados a sillas una frente a la otra. Por primera vez desde su captura, podían ver la condición del otro, el rostro golpeado de Daniel y la desesperación de ojos hundidos de Linda. Tomás se sentó en una tercera silla, posicionado entre ellos como un juez. Había insistido en estar presente para esto, y Beto había aceptado. Su hijo merecía ver que se hiciera justicia. Antes de comenzar, anunció Beto, quiero que ambos entiendan exactamente dónde estamos en este proceso. Daniel. Vicente Torres tiene un reclamo legal sobre tu vida. Le robaste su dinero, huiste de la ciudad y lo dejaste con el problema de un trato que salió mal.
Normalmente, simplemente te entregaría y me alejaría. Los ojos de Daniel se dirigieron hacia Chente, quien le devolvió la sonrisa con la calidez de un tiburón oliendo sangre. Pero esto no se trata solo de dinero, continuó Beto. Esto se trata de justicia para mi hijo y consecuencias para ambos. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre una mesa donde ambos pudieran verla. Esto contiene documentación completa de sus crímenes. Las operaciones de fraude anteriores de Daniel en 3 ciudades. La planificación financiera de Linda para el asesinato de Tomás. Sus comunicaciones sobre la póliza de seguro. Su reunión con el hombre que ayudó a sabotear la motocicleta de Tomás. Linda palideció. ¿Qué comunicaciones? Fuimos cuidadosos. Fuiste cuidadosa con las llamadas telefónicas, pero Daniel guardó recuerdos. Beto sacó una serie de correos electrónicos impresos. Cartas de amor detallando sus planes, proyecciones financieras mostrando cómo dividirían el dinero del seguro, incluso una línea de tiempo para el asesinato de Tomás que Daniel tituló Proyecto Libertad. Daniel miró los correos electrónicos con horror. Eso era privado. No tenías derecho. Tenía todo el derecho de investigar el intento de homicidio de mi hijo, espetó Beto. Justo como la fiscalía tendrá todo el derecho de usar esto como evidencia cuando encuentren sus cuerpos. La palabra cuerpos colgó en el aire como una sentencia de muerte. Linda comenzó a llorar de nuevo, pero Daniel se enderezó con desafío desesperado. No puedes asesinarnos a sangre fría, Hernández. No eres ese tipo de hombre. Tienes razón, coincidió Beto. No voy a asesinarlos a sangre fría. El alivio parpadeó en el rostro de Daniel, rápidamente reemplazado por confusión mientras Beto continuaba. Voy a darles la misma oportunidad que le dieron a mi hijo. Voy a arreglar un accidente. Beto asintió a Marcos, quien trajo rodando un gran tanque de metal conectado a varios tubos y medidores. Propano, explicó Beto conversacionalmente. Altamente inflamable, pero también más pesado que el aire. Cuando se fuga, se asienta en lugares bajos y se acumula hasta que algo lo enciende. Explosión de gas, dijo Chente con aprobación. Accidente industrial clásico. Pasa todo el tiempo en lugares como este. La belleza es que la explosión destruirá la mayor parte de la evidencia de lo que sucedió aquí, continuó Beto. Sus cuerpos serán encontrados en los escombros, pero la causa de la muerte se registrará como accidental. Justo como se suponía que debía parecer el accidente de Tomás. Linda estaba hiperventilando ahora. Beto, por favor. Sé que cometí errores, pero no puedes hacer esto. Soy tu esposa. Dejaste de ser mi esposa cuando decidiste asesinar a nuestro hijo. La voz de Beto era fría como el hielo. Te convertiste en una extraña que intentó destruir a mi familia por dinero. Tomás habló por primera vez. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la explosión? Beto miró su reloj. El temporizador está configurado para 15 minutos. Tiempo suficiente para las últimas palabras, pero no lo suficiente para escapes milagrosos. Daniel probó sus ataduras frenéticamente. Esto es una locura. Van a matarnos por dinero que ni siquiera era real. El dinero fue lo suficientemente real para que cortaras los frenos, respondió Tomás con calma. Lo suficientemente real para que planearas mi asesinato. Pero no lo llevé a cabo. Solo porque te atraparon. Tomás se inclinó ligeramente hacia adelante. Daniel, si no hubiera descubierto tus reuniones, si no hubiera encontrado la póliza de seguro, si no hubiera comenzado a tomar fotos. Me habrías asesinado y te habrías ido a la siguiente ciudad. Daniel no pudo negarlo. La verdad estaba escrita en todo su rostro. Linda intentó un enfoque diferente. Tomás, bebé, sé que estás enojado, pero eres mejor que esto. No quieres convertirte en un asesino. No dejes que tu padre te convierta en algo que lamentarás. Tomás miró a su madre con ojos que no tenían calidez, ni reconocimiento, ni amor. Tienes razón, madre. No quiero convertirme en un asesino. Por eso no voy a jalar ningún gatillo ni encender ninguna mecha.
Entonces detén esto. No voy a detener nada. Solo estoy viendo cómo sucede la justicia a personas que intentaron asesinarme por dinero. La voz de Tomás conllevaba una finalidad que heló a todos en la habitación. Hicieron sus elecciones. Ahora vivan con las consecuencias. Beto sintió una mezcla compleja de emociones al observar a su hijo. Tomás había sido cambiado irreversiblemente por esta experiencia, endurecido de maneras que probablemente lo afectarían por el resto de su vida. Pero también estaba mostrando una fuerza y claridad moral que Beto encontraba impresionantes. 5 minutos, anunció Marcos. Daniel estaba tirando de sus ataduras lo suficientemente fuerte como para sacarse sangre. Hernández, tú ganas. Está bien, confesaremos todo. Nos declararemos culpables. Aceptaremos cualquier sentencia que los tribunales nos den. ¿Los tribunales? Beto rió ásperamente. Daniel, te buscan en 3 estados por fraude y homicidio. Chente aquí tiene un contrato sobre tu vida. Y mi hijo tiene daño cerebral permanente por el accidente que causaste. ¿Realmente crees que los tribunales van a proporcionar una justicia adecuada? Tu hijo se ve bien para mí. Tomás se tocó la cicatriz en la frente donde los cirujanos habían aliviado la presión en su cerebro. Los médicos dicen que tendré convulsiones por el resto de mi vida. Posibles problemas de memoria, problemas de coordinación. Todo porque querían dinero del seguro. 2 minutos, llamó Marcos. Linda estaba rezando ahora, rogando a Dios por perdón, prometiendo cambiar si sobrevivía. Daniel había renunciado a sus ataduras y le estaba ofreciendo a Beto todo lo que podía pensar, dinero, información sobre otros criminales, cualquier cosa para comprar más tiempo. Beto los observó a ambos con interés desapegado. En unos minutos, las personas que intentaron asesinar a su hijo estarían muertas y la justicia se habría cumplido. Pero no sentía satisfacción, ni sensación de finalización, solo eficiencia fría y el reconocimiento de que un trabajo necesario se estaba terminando. 30 segundos, anunció Marcos. Tomás. Gritó Linda. Por favor, soy tu madre. Te di a luz. Te crié. Eso tiene que contar para algo. Tomás la miró por última vez. Dejaste de ser mi madre cuando decidiste que yo valía más muerto que vivo. Ahora eres solo una extraña que intentó asesinarme por dinero. 10 segundos, llamó Marcos. Daniel estaba maldiciendo ahora, gritando amenazas sobre lo que sus socios le harían a la familia de Beto. Linda estaba rezando y llorando y rogando. Ninguno de ellos parecía los conspiradores confiados que habían planeado el asesinato de Tomás. Parecían lo que siempre habían sido, personas egoístas y débiles que habían estado dispuestas a asesinar a un niño por dinero. Tiempo, anunció Marcos. Pero en lugar de una explosión, la bodega se llenó con el sonido de sirenas de policía. Beto sonrió mientras el detective Morales y una docena de oficiales entraban por las puertas con las armas desenfundadas. Caballeros, llegan justo a tiempo. Daniel y Linda miraron en shock mientras sus ataduras eran cortadas y eran inmediatamente reasegurados con esposas. Morales miró alrededor de la bodega, asimilando el tanque de propano, que Beto nunca había armado realmente, el equipo de grabación y la pila de evidencia. ¿Todo ha sido grabado?, preguntó Morales. Cada palabra, confirmó Beto, entregando múltiples dispositivos digitales. Confesiones del intento de homicidio de Tomás, detalles sobre los crímenes anteriores de Daniel, registros financieros mostrando el fraude de seguros. Todo lo que necesitas para condenas herméticas. Tomás se puso de pie lentamente, favoreciendo su pierna herida. Realmente creyeron que iban a matarlos con una explosión de gas. La gente que enfrenta la muerte creerá cualquier cosa, respondió Beto. Incluso las personas que planeaban asesinar niños por dinero. Mientras Daniel y Linda eran llevados esposados, Daniel logró un estallido final. No puedes probar nada. Esas confesiones fueron coaccionadas. El detective Morales sonrió con gravedad. Confesiones dadas bajo coacción para prevenir la muerte inminente. Sí, esas se sostienen en la corte bastante bien.
especialmente cuando están corroboradas por evidencia física, registros financieros y testimonio de testigos. Linda no dijo nada mientras la subían a una patrulla. Solo miró a Tomás con ojos vacíos, tal vez finalmente entendiendo que había destruido no solo la confianza de su hijo, sino también su propia vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tomás mientras las patrullas desaparecían en la oscuridad. Ahora van a la cárcel por el resto de sus vidas, respondió Beto. Daniel está enfrentando cargos en 4 estados, más lo que los amigos de Chente decidan hacerle en prisión. Linda enfrenta conspiración para cometer homicidio, fraude de seguros y complicidad en intento de homicidio. Tomás asintió. ¿Y nosotros? Reconstruimos. Avanzamos. Nos aseguramos de que esto nunca vuelva a suceder. Mientras caminaban hacia la camioneta de Beto, Tomás hizo la pregunta que lo había estado persiguiendo. Papá, ¿estás orgulloso de en quién me he convertido a través de esto? Beto se detuvo y miró a su hijo. Realmente lo miró. Tomás había sido forzado a crecer de la peor manera posible. Había aprendido que el mal podía usar un rostro amoroso. Había descubierto que algunas traiciones eran imperdonables. Pero también había mostrado fuerza, sabiduría y una claridad moral que impresionaba a Beto. Estoy orgulloso de que sobrevivieras, dijo Beto finalmente. Estoy orgulloso de que pelearas. Y estoy orgulloso de que cuando tuviste la oportunidad de venganza, elegiste justicia en su lugar. Tomás sonrió por primera vez en semanas. Aprendí del mejor. Mientras se alejaban de la bodega, Beto reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Daniel y Linda pasarían el resto de sus vidas pagando por sus crímenes. Tomás llevaría cicatrices de esta experiencia para siempre. Pero también había demostrado que era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier cosa. Y Beto había aprendido que a veces el mayor acto de amor es asegurarse de que aquellos que amenazan a tu familia nunca tengan la oportunidad de amenazar a nadie más. La justicia se había cumplido. La familia había sido protegida. Y la reputación de Beto Hernández de nunca olvidar a quienes lo traicionaban se había reforzado una vez más. Algunas deudas solo podían pagarse en su totalidad. Capítulo 8. Las secuelas. 6 meses después, Tomás se graduó de la preparatoria con el mejor promedio. Su carta de aceptación para el TEC de Monterrey estaba guardada de forma segura en el cajón de su escritorio. Las convulsiones habían sido leves y manejables. Los problemas de coordinación se habían resuelto con fisioterapia, y los problemas de memoria habían resultado ser una bendición. Podía olvidar el sonido de la voz de su madre confesando haber planeado su asesinato. Daniel Mendoza había sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de declararse culpable de intento de homicidio, fraude y cargos de crimen organizado en 4 estados. 3 semanas después de iniciar su sentencia en un penal de máxima seguridad en Sinaloa, lo encontraron muerto en su celda. La causa oficial fue suicidio, pero se sabía que los asociados de Vicente Torres eran creativos en sus métodos de cobro de deudas. Linda Hernández había sido sentenciada a 25 años por conspiración para cometer homicidio y fraude de seguros. Había envejecido 1 década en los 6 meses desde su arresto. Su cabello rubio perfecto ahora era gris en las raíces. Su guardarropa de diseñador reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Había escrito cartas a Tomás rogando perdón, pero él las había devuelto sin abrir. Beto estaba en la recámara principal vacía, empacando las últimas pertenencias de Linda en cajas marcadas para donación. Ya había quitado sus fotos de las paredes, sacado sus cosméticos del baño y revisado 20 años de matrimonio acumulado. La mayor parte iba a la caridad. No quería nada en su casa que le recordara a la mujer que intentó asesinar a su hijo. Papá, Tomás apareció en la puerta. La agente de bienes raíces está aquí. Beto asintió. Estaban vendiendo la hacienda y mudándose a la Ciudad de México, donde Tomás asistiría al TEC de Monterrey Campus Santa Fe y Beto establecería la oficina central de Constructora Hernández, que había estado considerando durante años. Nuevo comienzo, nueva ciudad, sin recuerdos de frenos cortados y pólizas de seguro. La agente de bienes raíces era una mujer eficiente de unos 40 años que había sido apropiadamente comprensiva sobre el trágico divorcio de Beto sin hacer preguntas incómodas.
Caminó por la casa tomando notas, comentando sobre la artesanía personalizada y los acabados premium que la harían atractiva para compradores de alto nivel. El único desafío será la notoriedad reciente, admitió mientras terminaban el recorrido. El caso de Linda Hernández estuvo en todas las noticias. Algunos compradores podrían sentirse desanimados por la asociación. Baje el precio en consecuencia, dijo Beto. Quiero que se venda rápido. Cuando la gente se fue, Beto encontró a Tomás en su habitación empacando libros y equipo de fotografía. El chico había crecido casi 10 centímetros desde el accidente, ganando músculo tras meses de fisioterapia. A los 18 años, se parecía a Beto más que nunca. La misma mandíbula dura, los mismos ojos calculadores, la misma capacidad para mantener la calma bajo presión. ¿Algún arrepentimiento por irnos?, preguntó Beto. Tomás miró alrededor de su habitación de la infancia, asimilando los trofeos, las fotos y los recuerdos de un tiempo más inocente. Ninguno en absoluto. Este lugar está contaminado ahora. Palabra fuerte, palabra precisa. Tomás selló otra caja. Cada habitación en esta casa tiene recuerdos de ella. Ella leyéndome cuentos antes de dormir mientras planeaba mi asesinato. Ella haciendo el desayuno mientras calculaba los pagos del seguro. Ella abrazándome para despedirse mientras sabía que había arreglado que yo nunca volviera a casa. Beto entendió. Había tenido los mismos pensamientos caminando por habitaciones donde Linda había sonreído, reído y jugado el papel de esposa y madre amorosa mientras secretamente planeaba destruir a su familia. La Ciudad de México será buena para ti, dijo Beto. Nuevo ambiente, desafíos intelectuales, gente que no conoce tu historia. ¿Qué hay de ti? ¿Estarás bien empezando de nuevo a los 45? Beto sonrió. Hijo, empecé de nuevo sin nada a los 25. A los 45, tengo experiencia, capital y conexiones. Además, tendré la satisfacción de saber que las personas que intentaron destruirnos están exactamente donde pertenecen. Terminaron de empacar en un cómodo silencio. Dos sobrevivientes preparándose para ir más allá de los escombros de la traición. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda que Beto había construido con sus propias manos, sintió nostalgia por lo que dejaba atrás. Esta casa se había construido sobre amor y confianza que habían resultado ser ilusiones. La nueva casa en la Ciudad de México se construiría sobre la verdad y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo que habían sobrevivido a la prueba definitiva juntos. Papá, dijo Tomás mientras cargaban las últimas cajas en el camión de mudanza. Quiero que sepas que lo que pasó no solo me quitó a mi madre. Me dio algo también. ¿Qué es eso? Certeza sobre quién eres. Sobre lo que importa. Sobre qué tan lejos irás para proteger a las personas que amas. Tomás miró directamente a Beto. Nunca tengo que preguntarme si me traicionarías por dinero, conveniencia o ganancia personal. Sé que no lo harías. Beto sintió que se le cerraba la garganta. Nunca tuviste que preguntarte eso, hijo. Lo sé ahora. Pero antes de que esto pasara, era solo fe. Ahora es conocimiento basado en evidencia. Tomás sonrió con gravedad. Ella intentó destruir nuestra familia, pero terminó probando que la parte de nuestra familia que importa es inquebrantable. Mientras se alejaban de la hacienda, Beto pensó en el viaje que los había llevado a este punto. Linda y Daniel habían pensado que estaban apuntando a víctimas fáciles, un hombre de negocios exitoso distraído por su trabajo y un adolescente ingenuo que no vería venir el peligro. Habían estado equivocados en ambas cuentas. Beto Hernández había construido su imperio siendo más inteligente y despiadado que todos los demás. Tomás Hernández había heredado la inteligencia y la fuerza de su padre junto con la belleza y el encanto de su madre, pero nada de su debilidad o egoísmo. Daniel y Linda habían pensado que estaban destruyendo una familia. En cambio, la forjaron en algo más fuerte que el acero. En la Ciudad de México, Beto construiría una empresa aún más exitosa. Tomás obtendría su título de ingeniería y probablemente superaría los logros de su padre. Ambos encontrarían nuevas relaciones, nuevos desafíos, nuevas fuentes de felicidad.
Pero nunca más serían vulnerables al tipo de traición que casi los había destruido. Habían aprendido que en algunas personas no se podía confiar, algunas relaciones se construían sobre mentiras y algunos enemigos necesitaban ser eliminados permanentemente. Lo más importante, habían aprendido que la sangre no significaba nada comparada con la lealtad, que la familia se definía por acciones más que por genética, y que los lazos más fuertes se forjaban en el fuego de la supervivencia compartida. Linda Hernández había dado a luz a Tomás, pero había perdido el derecho a llamarse su madre cuando eligió el dinero sobre su vida. Beto Hernández se había ganado la lealtad y el respeto de su hijo al demostrar que nunca tomaría esa decisión. Mientras cruzaban la frontera estatal, dejando atrás todo lo asociado con su vida anterior, Beto sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con la justicia. Daniel y Linda habían recibido exactamente lo que merecían. Tomás había sobrevivido y se había vuelto más fuerte. Beto había protegido a su familia y eliminado las amenazas contra ellos. Los juegos habían terminado. La guerra se había ganado. Y el nombre Hernández continuaría con honor en una nueva ciudad, libre de la contaminación de la traición y fortalecido por el conocimiento de que habían sobrevivido a lo peor que la vida podía lanzarles. Algunas batallas terminaban con acuerdos negociados. Otras terminaban con la victoria total y la destrucción completa de tus enemigos. Esta había sido del segundo tipo. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después, Beto estaba en la azotea de un rascacielos a medio terminar en Reforma, en el centro de la Ciudad de México, inspeccionando la ciudad que se había convertido en su nuevo hogar. Constructora Hernández Centro, había superado cada proyección con contratos por valor de 1.000 millones de pesos y una reputación de calidad que los había establecido como el constructor principal en la región. Tomás estaba en su segundo año en el TEC de Monterrey, estudiando ingeniería civil con un enfoque en diseño estructural. Había estado en el cuadro de honor ambos semestres, se había unido al equipo de boxeo para trabajar su ira restante y había comenzado a salir con una brillante estudiante de química llamada Raquel, que no sabía nada sobre su pasado y no necesitaba saberlo. Señor Hernández. La nueva asistente de Beto, Janet, se acercó con cuidado. Había aprendido que interrumpirlo durante su tiempo de reflexión en la azotea requería una buena razón. Tiene una llamada del detective Morales. Beto frunció el ceño. Morales se había mantenido en contacto esporádicamente, actualizándolo sobre desarrollos legales, pero habían pasado meses desde su último contacto. Siguió a Janet al remolque de construcción que servía como su oficina temporal. Morales, ¿cuáles son las noticias? Beto, quería avisarte. A Linda se le ha concedido una audiencia de liberación compasiva por motivos médicos. Sus abogados alegan que ha desarrollado una condición psiquiátrica severa que requiere tratamiento especializado. La mandíbula de Beto se tensó. Significando que quieren transferirla a un centro psiquiátrico de mínima seguridad en lugar de la prisión. Todavía estaría confinada, pero las condiciones serían mucho más cómodas. ¿Cuáles son sus posibilidades? Mejores de lo que me gustaría. Ha sido una prisionera modelo, sin incidentes, y una evaluación psiquiátrica respalda sus afirmaciones de depresión y ansiedad severa. El juez podría aprobarlo. Beto se quedó callado por un largo momento. ¿Cuándo es la audiencia? El próximo martes. Tú y Tomás tienen derecho a proporcionar declaraciones de impacto de la víctima si quieren asistir. Después de colgar, Beto miró hacia el horizonte de la Ciudad de México. Linda estaba tratando de jugar con el sistema una vez más, buscando una forma más fácil de cumplir su sentencia. Incluso en prisión, seguía intrigando, manipulando, tratando de evitar las consecuencias completas de sus acciones. Llamó a Tomás al campus. Su hijo escuchó sin comentarios mientras Beto explicaba la situación. ¿Quieres ir a la audiencia?, preguntó Beto. Absolutamente. Ella necesita entender que sus víctimas están observando, que sus crímenes tienen consecuencias permanentes. Tomás, no tienes que pasar por eso. Verla de nuevo. Papá, necesito verla. Necesito mirar a la persona que intentó asesinarme y asegurarme de que entienda que sobreviví a todo lo que intentó hacerme. El martes siguiente,
Beto y Tomás se sentaron en un tribunal en el estado donde Linda estaba encarcelada, observando cómo su exesposa era llevada usando grilletes y un uniforme gris de prisión. Había perdido 15 kilos y se veía frágil, vulnerable. Exactamente la imagen que sus abogados querían proyectar. Los ojos de Linda encontraron a Beto y Tomás en la galería, y por un momento, su fachada cuidadosamente construida se rompió. Probablemente había esperado que no asistieran, que podría jugar el papel de víctima reformada sin tener que enfrentar al hijo que intentó asesinar. El experto psiquiátrico testificó sobre la salud mental deteriorada de Linda, su remordimiento por sus crímenes, su potencial para la rehabilitación en un centro de tratamiento. La propia Linda subió al estrado, llorando mientras describía su culpa y depresión, su desesperado deseo de enmendar sus terribles errores. Era buena, admitió Beto a regañadientes. Convincente, comprensiva, genuinamente frágil. Si no hubiera sabido la verdad sobre ella, podría haber creído la actuación. Cuando el fiscal llamó a Tomás para dar su declaración de impacto de la víctima, la sala del tribunal quedó en silencio. A los 20 años, Tomás se había convertido en un joven seguro que exigía atención cuando hablaba. Su señoría, comenzó Tomás, la acusada es mi madre biológica. Ella me crió, afirmó amarme y pasó 2 años planeando asesinarme por dinero del seguro. Linda se estremeció como si la hubieran golpeado. Reclutó a un criminal de carrera para ayudarla. Investigó métodos para hacer que mi muerte pareciera accidental. Sacó una póliza de seguro de vida de 40 millones de pesos y calculó cómo dividir las ganancias con su cómplice. La voz de Tomás permaneció calmada, objetiva, devastadora. Cuando descubrí evidencia de su plan, la acusada y su cómplice intentaron asesinarme saboteando mi motocicleta. Pasé 3 días en coma. Sufrí daño cerebral permanente. Tendré convulsiones por el resto de mi vida. El juez escuchaba atentamente, tomando notas. Pero el daño físico no es la peor parte, continuó Tomás. La peor parte es saber que la mujer que me crió, en quien confiaba completamente, había estado planeando mi muerte durante 2 años. La peor parte es saber que cada vez que me abrazaba, cada vez que decía que me amaba, estaba calculando cuánto valdría mi muerte. Linda lloraba más fuerte ahora, pero Tomás no mostró simpatía. La acusada quiere cumplir su sentencia en un centro psiquiátrico cómodo en lugar de prisión. Quiere simpatía por la depresión y ansiedad causadas por ser considerada responsable de intentar asesinar a su propio hijo. Tomás hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Su señoría, respetuosamente sostengo que los problemas de salud mental de la acusada son un resultado directo de su culpa por sus crímenes, no una razón para reducir su castigo. Ella eligió conspirar para asesinarme. Ella eligió traicionar a su familia. Ella eligió valorar el dinero sobre la vida de su hijo. Tomás miró directamente a Linda. Ella tomó esas decisiones cuando era mentalmente competente y plenamente consciente de las consecuencias. El hecho de que ahora lamente esas decisiones, el hecho de que vivir con la culpa sea difícil para ella, no le da derecho a una celda de prisión más cómoda. La sala del tribunal estaba absolutamente en silencio. Sobreviví al intento de mi madre de asesinarme. Reconstruí mi vida a pesar del daño permanente que causó. He prosperado en la universidad y comencé a construir una carrera. He probado que sus esfuerzos por destruirme fallaron completamente. La voz de Tomás se endureció. Ahora quiero verla cumplir cada día de la sentencia que se ganó. En la prisión a la que fue asignada, bajo las condiciones que reflejan la gravedad de sus crímenes. Sin adaptaciones especiales por la angustia mental causada por su culpa. Tomás regresó a su asiento sin mirar a Linda de nuevo. Beto sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo. El niño se había convertido en un hombre que entendía que algunas personas no merecían piedad. Algunos crímenes no podían ser mitigados por el arrepentimiento y algunas consecuencias tenían que enfrentarse en su totalidad. El juez deliberó durante 30 minutos antes de negar la solicitud de transferencia de Linda. Cumpliría su sentencia completa en máxima seguridad sin las adaptaciones cómodas que sus abogados habían buscado. Mientras se llevaban a Linda, ella intentó captar la mirada de Tomás una vez más, pero Tomás estaba mirando su teléfono, revisando mensajes de Raquel sobre sus planes para la noche.
Linda se había vuelto irrelevante para su vida, un problema que había sido resuelto y archivado. Fuera del tribunal, Beto y Tomás caminaron hacia su auto rentado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Beto. Satisfecho. Obtuvo exactamente lo que merecía. Ni más, ni menos. Tomás sonrió. Y pude ver que está exactamente donde pertenece. ¿Algún arrepentimiento por haber venido? Ninguno. Necesitaba verla impotente para confirmar que ya no puede lastimarnos. Tomás se subió al asiento del pasajero. Va a pasar los próximos 23 años en una celda pequeña. Pensando en lo que perdió cuando eligió el dinero sobre la familia. Mientras conducían hacia el aeropuerto, Beto reflexionó sobre cuán completamente se habían invertido sus roles. Hace 2 años, él había sido el consumido por la rabia y planeando venganza. Ahora, Tomás era el que tenía hielo en las venas, asegurando con calma que se hiciera justicia. Linda había creado su propia némesis cuando intentó asesinar a su hijo. Tomás nunca la perdonaría, nunca le mostraría piedad, nunca le permitiría escapar de las consecuencias completas de su traición. Pasaría el resto de su vida teniendo éxito, prosperando y demostrando que el intento de ella por destruirlo había fallado completamente. «Papá», dijo Tomás mientras su avión despegaba. «Gracias». «¿Por qué?» «Por mostrarme que la familia no se trata de sangre. Se trata de lealtad. Se trata de personas que nunca te traicionarían, pase lo que pase». Beto apretó el hombro de su hijo. «Somos toda la familia que necesitamos». «Lo sé. Y es por eso que vamos a ganar en todo lo que hagamos por el resto de nuestras vidas». Mientras la Ciudad de México desaparecía debajo de ellos, Beto pensó en el futuro. Tomás se graduaría del TEC con honores, probablemente comenzaría su propia compañía, definitivamente superaría cada logro que Beto había gestionado. Se casaría con Raquel o alguien como ella, tendría hijos que crecerían sabiendo que la familia significaba lealtad inquebrantable. Beto continuaría construyendo su imperio, seguro en el conocimiento de que su hijo era lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa que la vida le lanzara. Ambos encontrarían nuevas fuentes de felicidad, nuevos desafíos que conquistar, nuevas formas de demostrar que las personas que intentaron destruirlos solo los habían hecho más fuertes. Linda pasaría las próximas 2 décadas en una celda, pensando en la familia que había traicionado y la vida que había tirado por dinero. Daniel ya estaba muerto, su deuda con la sociedad pagada en su totalidad. La justicia se había cumplido. La familia había sido protegida. Los enemigos habían sido eliminados. Y el legado de Beto Hernández continuaría a través de un hijo que entendía que en algunas personas no se podía confiar. Algunas traiciones no podían ser perdonadas. Y algunas victorias valían lo que costaran. La guerra había terminado. Habían ganado completamente. Algunas historias terminaban con el perdón y la reconciliación. Otras terminaban con la justicia y la derrota total de aquellos que habían elegido convertirse en enemigos. Esta había sido del segundo tipo, y Beto Hernández no lo hubiera querido de otra manera.